Estamos aquí con el doctor Héctor Aliés, director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en el día de hoy estaremos comentando con él en torno a al estatus jurídico y la proyección del Jardín Botánico, esta discusión que evidentemente está dominando la agenda nacional en ocasión de algunas publicaciones que él hiciera en las redes sociales como experto en la materia. Pero no vamos tampoco a desaprovechar su presencia, Héctor, para hablar del Código Penal y del Código Laboral, porque son temas también pendientes y presentes que ocupan a toda la clase jurídica de la República Dominicana. Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias al programa Despierta CDN por la amable invitación. Héctor, sobre el tema del Jardín Botánico, vimos ojalá la producción pudiera quizás ponernos el listado de los tweets que pusiste, un hilo muy interesante, donde desagregaste la naturaleza jurídica del Jardín Botánico en tanto constructo espacial de la ciudad de Santo Domingo. Al día de hoy, si cabe la palabra, dentro del esquema de las áreas protegidas, por usar una expresión y no poner el SINAP, el sistema, ¿cuál es el estatus jurídico del Jardín Botánico y cuáles son las amenazas o la forma de abordar ese estatus jurídico? Muy bien, gracias Federico. Mira, el hilo vino como un aporte académico, producto de mis años de investigación a nivel doctoral que trata sobre los bienes públicos. Y al ver el debate que suscitó las declaraciones de distintos funcionarios y las protestas convocadas en torno al Jardín Botánico, nos animamos a realizar el aporte. ¿En qué derivó esto? En un análisis que implica primero determinar que el Jardín Botánico es propiedad pública, desde el espacio territorial. Porque hay que distinguir, evidentemente, lo que es el Jardín Botánico como institución adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al artículo 23 de la Ley 64-00. Sin embargo, desde el espacio territorial, entonces nos dice, mira, esto está compuesto para unos fines de protección y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Pero, ¿qué es verdaderamente el Jardín Botánico? Determinamos que no es un área protegida, no está adscrita expresamente al Sistema Nacional de Protección de Áreas Protegidas, el SINAP. Por lo que se hace inaplicable el artículo 16 de la Constitución, que establece las áreas protegidas y le genera un régimen de protección especial. Pero las áreas protegidas no son necesariamente de dominio público, son dominio privado del Estado. En áreas protegidas puede haber propiedad privada y que el Estado se garantiza una opción preferente en su adquisición, conforme al artículo 9 de la Ley 202-04. Entonces, al no ser área protegida, que es el Jardín Botánico, ahí determinamos que se trata de un área verde en la ciudad. Entonces, entra en el juego el tema de los bienes públicos de las ciudades. Al determinar esto, decimos, entonces, ¿qué es un área verde en una ciudad? Indagando en la Ley de Ordenamiento Territorial, la 378-2022, en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, y por igual en el POT 2030, que es el Plan de Ordenamiento Territorial 2030, que existe, que fue aprobado por la Resolución 9 del 2019, que dice cómo es que tiene que crecer la ciudad y manejarse y gestionarse hacia el 2030. Y ahí nos dice, esto es un área verde de la ciudad, esto es un espacio abierto de uso público. Entonces ya el uso público nos indica por dónde vamos. Al conectar con la Ley 176-07 de los municipios, nos dice, es que mira, el 178, los bienes de los municipios pueden ser bienes patrimoniales o bienes del dominio público. Y dentro de los bienes del dominio público están los bienes de uso público y los bienes de servicio público. Dentro de los bienes de servicio público, entonces te detalla un sinnúmero de bienes dentro de lo que entran los parques municipales y las áreas verdes de las urbanizaciones y distintos sectores. Luego ahí entonces en el desglose y en el análisis más profundo entonces de esta ley y del mismo POT 2030, e igual la ordenanza municipal que rige ese espacio, la C2, todo lo que es los ríos, Arroyo Hondo, los jardines del norte, me dice, mira, pero es que hay un interés general y una fuerte tendencia a la protección de estas áreas naturales, como el Jardín Botánico, y menciona
distintas áreas verdes de la ciudad, el Centro Olímpico, el Parque Mirador Sur, el Parque de las Praderas, no quedan omisas en el POT 2030. Y empieza entonces a indicar que es al punto de generarse desde la gestión ambiental municipal la obligación legal por parte del ayuntamiento de preservar estos espacios y gestionarlos, lo que son jardines, áreas verdes y parques municipales. Esto está en la ley 176-07, yo no me estoy inventando nada, porque aquí también hay que tener claro, se ha hablado del Ministerio de Obras Públicas, se ha hablado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Dónde queda entonces el rol del Ayuntamiento del Distrito Nacional al tratarse esto de un bien público de la ciudad? Y yéndonos más lejos todavía, viene el tema de las zonas. Se generan zonificaciones para protección ambiental y la zona ambiental 7 de la ciudad, conforme al plan de ordenamiento territorial de esta ciudad, indica que es la del Jardín Botánico Nacional y los Jardines del Norte. O sea que ahí se genera toda una manifestación expresa de lo que debe de ser la gestión y protección de esta área en específico. Y que también esto conecta a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 dice en el objetivo 11, trae el concepto de desarrollo sostenible, que prevé precisamente la protección del patrimonio cultural y de las áreas y los espacios públicos verdes de todas las ciudades. Y ahí es que viene este concepto de corredor verde, viene este concepto de ciudades verdes, vastamente estudiado por la doctrina acreditada en la materia, y por supuesto que se conecta con los compromisos que ha asumido el Estado Dominicano, de cómo debe de generar políticas públicas para mantener un equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Compromisos internacionales que están claros y que todos conocemos. O sea que por ahí iba, Federico, la línea del hilo y la explicación que en unos cuantos tweets me animé a manifestar para toda la ciudadanía. Entonces, Héctor, además del permiso que tendría que otorgar Medio Ambiente, ¿se necesitaría la autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional para tocar el Jardín Botánico en caso de que el gobierno, en el plan que va a presentar mañana, esa sea la decisión de tomar una parte de esa área? Aquí quiero, Yanesi, aclarar lo siguiente. Como dije que entra dentro de las esferas de los bienes del dominio público, de uso público, afectados por el uso público conforme a la ley municipal, entonces ya al aplicarse un régimen jurídico exorbitante, muy restrictivo como es el dominio público, entra la particularidad no de una autorización del ayuntamiento, el ayuntamiento lo gestiona y está llamado a protegerlo, pero todo bien o propiedad pública a la que se le hace aplicable el régimen de dominio público se desafecta por ley. El artículo 106 de la ley 108-05 del registro inmobiliario dice que los bienes de dominio público se desafectan por ley. Entonces tendría que ir necesariamente al Congreso Nacional. Solamente quedaría, y es un tema muy técnico de entender, conocido el plan que tiene el gobierno de desarrollo en esa zona y qué tocaría o qué no tocaría, aunque le tomamos la palabra al presidente de la República de que no se va a tocar el jardín botánico, entonces viene a establecer de cómo podría mutar la afectación al uso público. Me explico. Existen mutaciones del régimen del dominio público. Es decir, esto yo lo tengo como un parque municipal, pero perfectamente yo podría decir, mira, ya esto no es parque, esto va a ser un cementerio público. Un cementerio público también es de dominio público. Entonces, ahí la afectación estaría cambiando su destinación, su fin en sí mismo. Entonces, no estaríamos hablando estrictamente en el término que implica de desafectación del dominio público, sino de una mutación. En este caso, por lo que se sabe, como nosotros hacemos un aporte académico, objetivo y sin sesgos de este asunto, bueno, es una vía pública. Las vías de comunicación, las vías públicas, hacen parte también del dominio público. Entonces tendríamos que entender y ver qué parte sería vía pública y qué no, para poder determinar si se trata de una desafectación que afectaría al jardín botánico o se trataría de una mutación de manera objetiva por el cambio del uso como área verde o espacio público abierto, o se trataría de una vía pública
para los fines del tránsito y la movilidad urbana. Complejo el entramado legal. Sí. La discusión la están sintetizando en que no es un área protegida, que eso no está ni en la ley ni en la Constitución. Pero se podría invocar algún otro interés, está hablando de los objetivos de desarrollo del medio, que pueda frenar cualquier entidad o persona, entidad jurídica, cualquier acción del gobierno. Se podría invocar. Bueno, lo primero ahí que nos gustaría escuchar primero la opinión del mismo Consejo Directivo del Jardín Botánico. O sea, es una institución con un director y un consejo directivo. Pero nombrado por decreto. Igual. Claro, nombrado porque está adscrito al ministerio, es nombrado, exacto. Pero la ley del 1976 y también el 64 y 100 le reservó la autonomía funcional financiera, personalidad jurídica propia y el patrimonio particular. Ahora, no es área protegida. Esa es una de las conclusiones a las que nosotros llegamos en nuestro análisis. No está adscrita expresamente al SINAP. No toda área de conservación, no toda área y para fines de protección necesariamente es un área protegida. Es más, nosotros teníamos áreas protegidas diversas que se fueron creando por instrumentos legales y normativos dispersos en toda nuestra historia republicana. Es en el 2002, luego de la ley 6400 del año 2000, en el 2004, perdón, con la ley 202, que se sistematiza esto, pero quedaron algunas y en el 2009 se emite un decreto que adscribe otras. Luego vino la Constitución del año 2010 y finalmente, entonces, en los años recientes se van adscribiendo por otros instrumentos, otras leyes. El mismo presidente de la República dijo ayer cómo ellos también han elevado áreas protegidas para adscribirlas al SINAP. Entonces eso es lo que pasa con el Jardín Botánico. No entra expresamente dentro como área protegida, aunque tenga fines de protección de la biodiversidad que se concentra en él. Por eso, nuestro análisis giró, entonces, ¿a qué es? Como no es área protegida, ¿qué es? Y entonces ahí un área verde, un parque, aunque sea un bien de la ciudad, un bien municipal, tiene, obviamente, fines de protección y por eso mencionaba de que entra hasta como una zona de protección ambiental dentro del POT 2030. Pero entonces eso implicaría, aquí lo que estamos hablando, por decirlo de alguna forma, quizá parafraseando a Eduardo Jorge, es del calibre del blindaje jurídico. Correcto. Porque el hecho de que no esté en el SINAP, si estuviese en el SINAP, en el sistema de área protegida, tuviera el blindaje de la Constitución de la República, pero no deja de ser una ley, una zona, área verde, que tiene cierta complejidad jurídica, que como tú señalabas, necesitaría necesariamente el gobierno para poder modificar los linderos que se tendría que hacer. Pongámoslo así, no lo veamos desde el punto de vista de la protección, sí, y no lo veamos desde el punto de vista del impacto, sino de modificación del lindero de un área que tiene su polígono determinado. ¿Qué procede en ese caso, independientemente del fin y la naturaleza? Bueno, ahí tú hablas de adscribir. O sea, si vamos a agregar terrenos para la protección del área, yo lo que genero la afectación al uso público por un instrumento concreto, normativo, un acto administrativo, al ser un bien de la ciudad, y digo, el área verde queda ampliada en tantos metros cuadrados y sus linderos modificados. Ya eso es algo que puede hacer la autoridad gestora. Lo distinto es lo que hablábamos de cara a que si es área protegida o no. Y quiero generar la distinción en ese sentido. El 16 de la Constitución me dice que las áreas protegidas son bienes patrimoniales de la nación, no bienes del dominio público de la nación, conforme a lo que me dice el 15, con las costas, las playas, el agua y otros bienes que introduce el 15 constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre...? Claro, el 15 me introduce el concepto de dominio público y me dice todo lo que entra dentro de la zona marítima terrestre, porque hay otros bienes del dominio público, la normativa ha sido muy dispersa. El 16 me dice las áreas protegidas son bienes patrimoniales de la nación y que tienen un régimen jurídico que lo hace a las áreas protegidas inembargables, imprescriptibles e inalienables. Y que para su reducción, no ampliación como me preguntas, como para su reducción se necesita de las 2/3 partes del Congreso Nacional, una ley con las 2/3 partes. Esto es para su reducción cuando son áreas protegidas. Al Jardín Botánico no ser, quiero aclarar, aunque sea un bien público de la ciudad, un área verde y espacio público abierto, quiero destacar que el dominio público como régimen jurídico en sí mismo
hace de las propiedades públicas adscritas a este régimen que sean inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir, que no nos salvamos de eso aun cuando no es área protegida. Lo que viene es luego para desafectar, dice, es por ley, pero no me genera esa superprotección que sí me genera el artículo 16 de la Constitución, que me habla de las 2/3 partes. Ahora, quiero ampliar el jardín botánico, que es la otra parte de tu pregunta, Federico. Y decimos, bueno, mira, yo quiero adscribir área, yo puedo hacerlo perfectamente, haciendo la declaración expresa que esto conlleva. Ya ahí, como hay desafectación, también hay afectaciones. Hay afectaciones por ley, hay afectaciones a través de actos administrativos y hay afectaciones, digamos, un tanto implícitas según el uso que se le dé a destinada área, que dice, bueno, se viene usando como calle, se viene usando como parque, entonces vamos a formalizar su afectación a lo mismo. Entonces, en el caso de los 20.000 metros que el presidente anunció que se van a adscribir, hay que ver, porque como bien señalas, el jardín botánico ya es un área cerrada, debidamente cerrada, con sus linderos y que se sabe cuáles son sus límites. ¿Dónde estarán esos 20.000 metros? Habría que conocer, tendríamos que conocer el plan que tienen en la zona, para ver si van a ampliar uno de los linderos, uno o dos, al él decir se va a ganar 20.000 metros, es que se va a adscribir el jardín botánico a un corredor verde dentro de la obra de infraestructura vial que se tiene previsto hacer en la zona. Es decir, vamos a entrar isletas sobre el túnel que él anuncia, va a haber también un área verde que se va a corresponder dentro de ese corredor verde y de esas zonas verdes de las ciudades que habla el POT 2030, o qué va a ser. Todavía eso no, en lo particular no lo conozco, para poder determinar si se trata de una ampliación estricta del jardín botánico o de afectación o digamos o entrega de otras áreas verdes para la ciudad que conllevaría el proyecto. Señora Lía, yo creo que a Obras Públicas le ha encantado el hilo suyo porque le ha dado elementos para responderle a la población que está reclamando que no le disminuyan el Jardín Botánico Nacional, que no le talen los árboles del Centro Olímpico, que no le disminuyan los cordones verdes que tiene la ciudad y que en vez de aumentar las zonas verdes, lo que quieren aumentar es la zona de cemento. Pero si quisiéramos ver la otra zona del vaso y usted no le haya sin querer ayudado a Obras Públicas y quisiéramos ayudar a la zona verde, ¿dónde queda el principio de no regresión ambiental de la Constitución? Haber declarado en el 76 el Jardín Botánico como una zona de reserva científica o de principio científico o de investigación científica, lo que implica tener pulmones verdes más allá de lo que es la ley dentro de un Santo Domingo que cada día es menos amistoso para la gente que no tiene vehículo, para la gente que camina, para los que las aceras todos los días son más pequeñas. ¿Cómo enmarcaríamos ese principio de no regresión ambiental y de no disminución de las zonas verdes? Y además, el principio al que está adscrito República Dominicana, creo que de la ONU, de 9 metros por cada ciudadano de zona verde dentro de la ciudad, que Santo Domingo no la tiene. Sí, ciertamente, Yulisa, Santo Domingo no la tiene. Y precisamente ahí es que está el dilema para las autoridades. No es una ayuda, es un análisis objetivo de lo que es el Jardín Botánico en su naturaleza jurídica y el régimen aplicable que es. En cuanto a la protección ambiental que preguntas, tenemos que tener claro lo siguiente. La ley 6400 tiene una declaración de principios, otra es la de área protegida, pero tiene una declaración de principios y en el 15 está la no regresión ambiental. Igual en la Constitución, la protección al medio ambiente y los derechos de todos nosotros se convierten en derechos colectivos y difusos, que están en el 66 también de la Constitución. Entonces ya ahí entra lo que es la proporcionalidad, la razonabilidad y digamos esa ponderación en la tensión entre lo que se puede considerar tensión de derechos fundamentales. Entonces, los compromisos internacionales y nacionales están ahí. Todos los acuerdos internacionales firmados, pero también la misma ley 6400 tenemos que cumplirla y hacerla valer. Entonces, no importa que no sea área protegida, y por eso le respondí a Nelson, no importa que algo no sea área protegida para protegerlo. O sea, es que los árboles, bueno, de los pocos que quedan, aquí lo tenemos cerca de la avenida John F. Kennedy,
tenemos que protegerlos independientemente de que la John F. Kennedy no sea un área protegida, en virtud de toda esa principiología y ese bloque constitucional de protección medioambiental. Y el Tribunal Constitucional ha establecido sentencias diversas de cara a la protección del medio ambiente, y que para mí queda bastante claro el norte en la interpretación del ordenamiento jurídico dominicano que tiene que regir, y es menos cemento y más protección ambiental, porque ya los espacios se han visto mermados y disminuidos. Dependientemente de eso que planteas, que hay sentencias del tribunal y la vocación es a proteger las áreas verdes, como el Jardín Botánico y otras áreas de la ciudad no entran en las áreas protegidas, el diputado Tobías Crespo ha sometido un proyecto de ley que declararía áreas protegidas, el Jardín Botánico, el Parque Mirador Sur, el Parque Mirador del Norte y otros que están en el Gran Santo Domingo. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? ¿Es viable? Y quizás sería el camino a tomar para evitar que en el futuro se puedan hacer intentos como este. Mira, Yanesi, la declaración de área protegida, como ya expliqué, lo que generaría es un adicional en el régimen de protección. No es que en este momento no están protegidos, sino que fortalecería el régimen de protección, porque ahí necesitaríamos una ley con las 2/3 partes del Congreso Nacional. En el POT 2030 se establece el Jardín Botánico Nacional, que lo menciona primero, ojo, es el más grande de los 7 millones de kilómetros, de metros cuadrados que tienen las áreas verdes urbanas. Está el Mirador Sur, está el Parque de las Praderas, se menciona el Parque Iberoamérica, se menciona el Centro Olímpico y otras. No son tantas. Y entonces, declararlas como parte del CINAP, yo lo veo bien, o sea, para mí sería un régimen adicional de protección. Y ojo, el mismo Plan de Ordenamiento Territorial 2030 establece que esas zonas verdes se vinculan de forma indirecta a través de los corredores verdes que mencionaba Yulisa al CINAP. Es decir, es como alimentar, es como en los mismos temas de movilidad, se habla de las rutas de alimentación y de los corredores para mover a las personas, para mover a la gente. Entonces se trata de lo mismo. ¿Por qué? Porque están dispersas, no tienen la suerte de un parque nacional en las zonas rurales, en el interior del país, donde hay una concentración de arbolado, de zonas de biodiversidad que hay que proteger. Entonces, en este caso, se podrían perfectamente adscribir mediante una declaración legal al sistema de protección. Mira, casi una curiosidad. Sí. De una forma u otra, esto va a quedar en el imaginario popular. Se habla de compensar. Ese petit botánico, eso va a ser un ente legal, jurídico, como quiera, independientemente de la legislación del botánico. O sea, porque parece que va a ser fuera. Eso va a ser algo nuevo. Adentro no hay espacio para aumentarlo. Sí, decía Nelson, ya hay límites, por eso hay que ver el plan. Pero yo me voy al tema de las obligaciones en el mundo del derecho. Cuando hay compensación es porque te deben algo y tú tienes que compensar con otro tipo de bien o algo. Entonces, si voy a compensar es porque algo voy a quitar. Entonces voy a compensar con otras áreas verdes. Esa es una pregunta que se abre. ¿Por qué compensar? Si no hubiese sido agregar 20.000 metros cuadrados al jardín botánico. Entonces, cuando en el sentido literal de la expresión, cuando se habla de compensación, es porque hay una afectación. A algo estoy afectando y tú vas a decir, mira, pero lo recupero de esta forma. Entonces lo estoy compensando de esta manera, entonces toca esperar la presentación en el día de mañana de lo que sería este plan de compensación y dónde y cómo se haría. Bueno, pues gracias, doctor Héctor Aliés, por su participación el día de hoy. Se nos quedaron otros temas, pero indudablemente que a partir de mañana, como bien señalas, con la presentación de la propuesta formal de parte del Poder Ejecutivo de la intervención, la propuesta de intervención en el Jardín Botánico, estaremos mejor edificados para tener una segunda conversación al respecto. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación.